La historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria comienza lejos de la imagen de lujo y poder que más tarde lo definiría. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, y criado en el humilde municipio de Envigado, Escobar creció en una familia de clase trabajadora. Su padre era un agricultor y su madre, una maestra de escuela. Desde joven, Escobar demostró ser un hombre ambicioso, dispuesto a todo para alcanzar sus objetivos. En su adolescencia, empezó a forjarse una reputación en su barrio, no como un líder ni un visionario, sino como alguien con un talento natural para hacer dinero rápido. Uno de sus primeros negocios ilícitos fue el robo de lápidas de cementerios para revenderlas en el mercado negro, un indicio temprano de su falta de escrúpulos. Conforme pasaron los años, su ambición lo llevó a buscar formas más lucrativas de ganar dinero. A finales de la década de 1960 y principios de los años 70, Escobar se involucró en actividades de contrabando. Fue aquí donde comenzó a forjarse su conexión con el crimen organizado. A través del comercio de electrodomésticos y cigarrillos, aprendió las dinámicas del mercado negro y las rutas de distribución que más tarde utilizaría para el tráfico de drogas. Su verdadera incursión en el narcotráfico comenzó cuando se unió a contrabandistas de cocaína que empezaban a operar en la región. Escobar, con su carisma y una visión clara de cómo expandir el negocio, se convirtió rápidamente en una figura clave. Comprendió que, para dominar el narcotráfico, no bastaba con ser un proveedor, había que controlar la producción, el transporte y la distribución. Fue durante esta etapa que Escobar empezó a construir su imperio. Con la ayuda de su primo Gustavo Gaviria, uno de sus socios más cercanos y estrategas financieros, Escobar estableció las primeras rutas para llevar cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, un mercado en auge durante los años 70. El joven narcotraficante no solo tenía ambición, sino también una extraordinaria capacidad para eliminar obstáculos. Ya fuera sobornando a funcionarios, utilizando la intimidación o incluso eliminando a sus rivales, Escobar pronto se ganó el apodo del patrón. A pesar de su creciente implicación en el mundo del crimen, Escobar mantuvo una doble cara. Por un lado, era el joven emprendedor que ayudaba a su familia y vecinos; por otro, el hombre frío que veía a sus enemigos como simples obstáculos en su camino hacia la cima. Su ambición y astucia lo llevaron a dar los primeros pasos en un camino que lo convertiría en uno de los hombres más ricos y temidos del mundo, pero también en uno de los más odiados. El auge del cartel de Medellín, construyendo un imperio de cocaína. La transformación de Pablo Escobar de un contrabandista local a uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo comenzó con la formación del cartel de Medellín a finales de los años 70. Este cartel no solo se convertiría en el mayor productor y exportador de cocaína del mundo, sino también en una organización criminal que marcaría la historia de Colombia con violencia, corrupción y poder. El nacimiento del cartel. El cartel de Medellín fue una alianza estratégica entre Pablo Escobar y otros narcotraficantes influyentes, como los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, y Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. Juntos, lograron establecer un sistema sofisticado para la producción y el tráfico de cocaína, controlando cada etapa del proceso, desde los cultivos de coca en las selvas colombianas hasta las rutas de distribución hacia Estados Unidos y Europa. En esta época, Escobar mostró su genialidad estratégica. No solo entendía el negocio, sino que sabía cómo expandirlo. En lugar de limitarse a pequeñas operaciones, comenzó a enviar cargamentos masivos de cocaína a Miami, donde la demanda de esta droga estaba en su punto más alto. La cocaína colombiana inundó el mercado estadounidense, y con ello, las ganancias del cartel se dispararon. La fortuna multimillonaria en su apogeo, el cartel de Medellín llegó a controlar hasta el 80% del tráfico mundial de cocaína. Según se estima, Escobar ganaba aproximadamente $420 millones semanales, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna era tan inmensa que tenía que gastar millones cada año en el almacenamiento y mantenimiento de su dinero. Incluso se dice que perdió miles de dólares simplemente porque los billetes se descomponían o eran devorados por ratas. El mito del patrón Escobar no solo era un narcotraficante, era un estratega que supo cómo ganarse el apoyo de las comunidades pobres de Medellín. Financiaba escuelas, hospitales y viviendas, ganándose el apodo de Robin Hood Paisa. Estas acciones le aseguraron la lealtad de muchas personas, que lo veían más como un benefactor que como un criminal. El precio del poder. Sin embargo, el ascenso del cartel no estuvo exento de conflictos. Escobar utilizó la violencia como su herramienta principal para consolidar su poder. Los enemigos eran eliminados sin piedad, y las autoridades que se interponían en su camino enfrentaban su famosa oferta de plata o plomo, soborno o muerte.
La historia del cartel de Medellín es la historia del ascenso meteórico de un imperio criminal que desafió a los gobiernos y las leyes internacionales. Pero como todo imperio construido sobre la sangre y el miedo, su caída sería inevitable. En este capítulo, Pablo Escobar ya no era solo un contrabandista. Era el patrón, un hombre que gobernaba con una mezcla de carisma, violencia y miedo, mientras acumulaba una riqueza y un poder sin precedentes. Pero con el poder vino el desafío, un conflicto inevitable con el Estado y el resto del mundo. El poder político y la guerra contra el Estado. Pablo Escobar no se conformaba con ser el narcotraficante más poderoso del mundo, también deseaba reconocimiento y legitimidad política. A principios de los años 80, sus ambiciones lo llevaron a incursionar en la política colombiana, con la esperanza de consolidar su poder y blindarse de las crecientes presiones legales e internacionales en su contra. Sin embargo, este movimiento estratégico marcó el inicio de una guerra abierta con el Estado colombiano y los Estados Unidos. La entrada en la política en 1982, Escobar logró ser elegido como suplente en la Cámara de Representantes de Colombia, representando al Partido Liberal Alternativo. Desde esta posición, promovió obras públicas para las comunidades más pobres de Medellín, como viviendas sociales, campos de fútbol y escuelas. Estas acciones fortalecieron su imagen de benefactor y consolidaron su apoyo popular. Sin embargo, detrás de su fachada de político altruista se encontraba un hombre que usaba el poder como medio para garantizar la supervivencia de su imperio de cocaína. Durante su breve carrera política, Escobar aprovechó su posición para construir redes de influencia y sobornar a funcionarios públicos. Sin embargo, su verdadero objetivo no era el servicio público, sino evitar ser extraditado a los Estados Unidos, el país que lideraba la lucha contra el narcotráfico. El escándalo y la caída política. La legitimidad política de Escobar comenzó a derrumbarse cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo acusó públicamente de ser un narcotraficante. Este enfrentamiento marcó el inicio de una guerra personal entre Escobar y el Estado colombiano. En 1984, Lara Bonilla fue asesinado por sicarios del cartel, desatando una ola de indignación y violencia en el país. Tras este escándalo, el gobierno de Colombia declaró la guerra contra el narcotráfico y reactivó el tratado de extradición con los Estados Unidos. Esta medida se convirtió en la mayor amenaza para Escobar, quien declaró que prefería una tumba en Colombia o una celda en los Estados Unidos. La guerra contra la extradición. Enfrentado a la posibilidad de ser extraditado, Escobar desató una campaña de terror contra el Estado colombiano. El cartel de Medellín lanzó una serie de atentados y asesinatos dirigidos a jueces, políticos y policías que apoyaban la extradición. La frase plata o plomo se convirtió en su lema, obligando a muchos funcionarios a elegir entre aceptar sobornos o enfrentar la muerte. Uno de los episodios más trágicos fue el bombardeo del vuelo 203 de Avianca en 1989, que dejó 110 muertos. Escobar ordenó este ataque con el objetivo de asesinar a César Gaviria, candidato presidencial, quien no se encontraba a bordo. Este acto de terrorismo dejó claro que Escobar estaba dispuesto a todo para proteger su imperio. La creación de los extraditables. Escobar lideró un grupo llamado Los Extraditables, formado por narcotraficantes que compartían su rechazo a la extradición. Este grupo financiaba atentados, secuestros y campañas de propaganda para presionar al gobierno colombiano. Los extraditables incluso publicaban comunicados en los principales periódicos del país, justificando sus actos como una defensa legítima de la soberanía colombiana. Impacto en Colombia. La guerra de Escobar contra la extradición dejó un profundo impacto en Colombia. Su campaña de violencia desestabilizó al país, generó un aumento en los niveles de corrupción y provocó una crisis de gobernabilidad. En este punto, Escobar ya no era solo un narcotraficante, sino una amenaza para la seguridad nacional e internacional. La era del terror, la guerra de Pablo Escobar contra el Estado. Con el tratado de extradición firmado entre Colombia y los Estados Unidos, Pablo Escobar intensificó su lucha para evitar ser enviado a una prisión estadounidense. Esta guerra personal contra el gobierno colombiano y sus aliados internacionales desencadenó una época de terror sin precedentes en el país. El no a la extradición y el lema plata o plomo para Escobar. La extradición significaba perder todo, su imperio, su libertad y posiblemente su vida. Ante esta amenaza, declaró la guerra al gobierno y ofreció a quienes podían detenerla dos opciones: plata o plomo, es decir, soborno o muerte. Funcionarios, policías, jueces y periodistas se convirtieron en objetivos de esta estrategia brutal. La campaña incluyó asesinatos, secuestros y atentados masivos.
Escobar utilizó su riqueza para financiar redes de sicarios que ejecutaban sus órdenes sin cuestionamientos, convirtiendo a Medellín en una de las ciudades más peligrosas del mundo. El bombardeo del avión Avianca y otros ataques emblemáticos. Uno de los atentados más impactantes fue el bombardeo del vuelo 203 de Avianca en 1989, en el que murieron 107 personas. El ataque tenía como objetivo eliminar a un supuesto candidato presidencial, pero la inteligencia falló y resultó ser un acto indiscriminado de terror. Este hecho mostró al mundo la magnitud de la violencia que Escobar estaba dispuesto a usar para mantener su poder. Además, Escobar ordenó atentados con coches bomba en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, dirigidos contra instalaciones gubernamentales, medios de comunicación y aliados de sus rivales. Estos ataques dejaron cientos de muertos y miles de heridos, sumiendo a Colombia en una atmósfera de miedo constante. El asesinato de figuras políticas clave. Escobar no se limitó a atacar edificios o infraestructuras, también dirigió sus esfuerzos contra figuras públicas que se oponían a él. Entre sus víctimas más destacadas estuvieron el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien lideraba la lucha contra el narcotráfico. Estos asesinatos fueron golpes devastadores para el país, y consolidaron la imagen de Escobar como el enemigo número uno del Estado. El impacto social y psicológico. La era del terror de Pablo Escobar dejó una profunda cicatriz en la sociedad colombiana. Familias enteras fueron desplazadas por la violencia, y comunidades enteras vivieron bajo el yugo del miedo y la incertidumbre. Sin embargo, para algunos sectores más pobres de Medellín, Escobar seguía siendo un Robin Hood moderno, pues continuaba financiando obras sociales mientras libraba su guerra contra el gobierno. Un capítulo oscuro en la historia de Colombia. La guerra contra el Estado marcó el comienzo del fin para Escobar. La creciente presión internacional, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad colombianos, y la aparición de grupos rivales como el Cartel de Cali comenzaron a erosionar su poder. Sin embargo, su legado de terror y violencia quedaría grabado para siempre en la memoria de Colombia y el mundo. La prisión de la Catedral, el falso retiro de Pablo Escobar en un intento por negociar el cese de la violencia y ganar tiempo para consolidar su poder. Pablo Escobar hizo un movimiento audaz, acordó entregarse a las autoridades colombianas en 1991, pero con una condición que resultó inaudita. Escobar construiría su propia prisión, conocida como la Catedral, un lugar que más parecía un resort que una cárcel. Una prisión a medida. La Catedral, ubicada en una colina cerca de Medellín, era una estructura lujosa con vistas panorámicas, campos de fútbol, una discoteca, jacuzzi, y todas las comodidades que Escobar exigió. No solo vivía cómodamente, sino que también seguía manejando sus operaciones desde dentro de la prisión, recibiendo visitas y dirigiendo reuniones. El gobierno colombiano, desesperado por frenar la ola de violencia, aceptó las condiciones de Escobar, lo que provocó una reacción de indignación tanto a nivel nacional como internacional. Para el público, la Catedral no era una prisión, sino un símbolo de la impunidad que el narcotraficante había logrado. La fuga de la Catedral en 1992, la situación se volvió insostenible. Las autoridades comenzaron a sospechar de las actividades ilegales que Escobar seguía dirigiendo desde la Catedral. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión real, Escobar decidió actuar. Con la ayuda de sus guardias leales, escapó de su prisión sin resistencia, desapareciendo una vez más en las montañas de Antioquia. La fuga de Escobar marcó el inicio de una nueva etapa de caos, pues el narcotraficante retomó su guerra contra el Estado con más ferocidad que nunca. La caída de Pablo Escobar. Después de su fuga, Escobar se enfrentó no solo al gobierno colombiano, sino también a sus antiguos aliados, quienes formaron un grupo conocido como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo, compuesto por rivales, antiguos socios y fuerzas paramilitares, colaboró con la DEA y las fuerzas de seguridad colombianas para acabar con el narcotraficante. En 1993, las autoridades intensificaron su persecución con la ayuda de tecnología avanzada proporcionada por Estados Unidos. Equipos de inteligencia rastrearon las llamadas de Escobar, reduciendo cada vez más su zona de operación. Escobar pasó meses huyendo, moviéndose de escondite en escondite, mientras sus aliados caían uno tras otro. La presión no solo vino del gobierno. Su familia, que siempre había sido su mayor prioridad, estaba ahora bajo vigilancia constante, y su fortuna, que alguna vez fue inagotable, se agotaba rápidamente. Escobar se encontraba aislado, debilitado y acorralado. La muerte de un mito. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Escobar fue localizado en una casa de seguridad en Medellín.
En un enfrentamiento con la policía, conocido como el bloque de búsqueda, fue abatido en el tejado mientras intentaba escapar. Aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate, su caída marcó el fin de una era de terror en Colombia. El legado de Escobar. La muerte de Pablo Escobar dejó un legado ambiguo en la historia de Colombia. Por un lado, fue un símbolo de terror y corrupción que dejó miles de muertos y un país devastado. Por otro, sigue siendo recordado por algunos como un Robin Hood que ayudó a los pobres. Sin embargo, su historia es una lección sobre cómo la ambición desmedida y el poder absoluto pueden destruir tanto a una persona como a una nación.